sin dejar de mirar al pasado. Trabajemos para resolver el presente. Para planear el futuro. Yucatán es reto. Yucatán es desafío. Yucatán es transformación. Hagamos un pacto. Hablemos para escucharnos. Escuchémonos para entender. Por ti y por todos, esto es Diálogos por Yucatán. Comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos estemos viendo y escuchando. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Esto es Diálogos por Yucatán, un nuevo esfuerzo informativo y de análisis de Peninsular.medio. Lo que queremos nosotros es aportarle a su opinión. Así que no se diga más, comenzamos con las de rigor de esta semana. Adelante. De rigor. Lo que necesitas saber en segundos. Y bueno, en las de rigor, muchísima información esta semana. Vamos a empezar con quien sigue dando la nota, y ese es el ex canciller Marcelo Ebrard, puesto que sigue manifestando su inconformidad con el proceso que se vive en la 4T para elegir a la futura cabeza de la 4T. La última, ¿la recuerda? Bueno, acusó al presidente de su partido, Mario Delgado, de vivir en Fantasyland, así lo dijo, luego de que Delgado negara que hay apoyos y hay cargada a favor de la que suponemos es la candidata favorita, la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Habrá fractura en la 4T? ¿Es Movimiento Ciudadano el futuro de Marcelo? Lo cierto es que todo puede pasar. Y si de Movimiento Ciudadano hablamos de Marcelo hace un minutito, bueno, hablamos de Movimiento Ciudadano también, de rigor es decir que su presidente, Dante Delgado, aseguró en el noticiero de Joaquín López Dóriga que si su partido obtenía menos votos que los del Frente, es decir, PRI, PAN y PRD juntos, él se retiraba de la política. A muchos nos pareció una afirmación muy temeraria, pero al final lo que los analistas no terminan de entender es cuál va a ser el papel de Movimiento Ciudadano en el próximo proceso electoral. ¿Qué va a pasar? ¿Está haciendo un apoyo indirecto a Morena o van a terminar doblando las manos y van a apoyar a la que suponemos va a ser la candidata Xóchitl Gálvez? El gobernador Alfaro, allá en Jalisco, va a apoyar a Xóchitl, ya lo dijo con todas sus letras. ¿Qué más va a pasar? ¿Qué ocurrirá con más gente en Movimiento Ciudadano? Todo está por verse. De rigor y hasta histórico, un expresidente fue fichado por primera vez en la historia. Nos referimos, por supuesto, al presidente o al expresidente Donald Trump en una imagen que le dio la vuelta al mundo y que, por supuesto, tuvimos en nuestra portada de Peninsular.medio. Como usted recordará, a Trump se le acusa de varios delitos. Uno de ellos fue, escuche esto, liderar una asociación de tipo mafioso para tratar de revertir los resultados electorales en, por supuesto, 2020, cuando compitió contra Joe Biden, actual presidente. Como sea, es importante aclarar que Trump no quedó preso, ¿no? En este momento Donald Trump está libre, salió libre bajo fianza. Pero claro, ojo con esto, y es algo que leyó muy bien nuestro cartonista, el Rulo, y que salió también publicado en Peninsular.medio. Trump está utilizando esto para volverse a lanzar como candidato presidencial en los siguientes comicios. Él está usando todos estos reflectores para volver a posicionarse. La pregunta, ¿conseguirá su objetivo? Por el momento, a hacerse pasar como la víctima del sistema judicial norteamericano le está saliendo very well. En la información local y de rigor, tenemos que hablar de esto de rigor, esta semana se dio la autorización para entregar los polémicos libros de texto de la SEP a profesores y profesoras, ya que un grupo de expertos coincidió en afirmar que estos eran adecuados, aunque también ya sabemos que el presidente reconoció que tenían errores. Bueno, tienen errores, pero vamos. No obstante, sigue la polémica. Hay agrupaciones como, aquí lo leo, Comité Yucatán de la Unión Nacional de Padres de Familia y la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares que en rueda de prensa obviamente manifestaron que no están de acuerdo y que dicen que hay otras alternativas para usar
los libros. Espérame, pues no cuáles, sino lo que ellos proponen es que se utilicen los libros del ciclo anterior, del ciclo pasado. Esos, de acuerdo con ellos, están bien. El asunto, y ahora sí que estamos a domingo, el asunto es que mañana, con libros o sin libros, con polémica o sin polémica, las clases arrancan. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a ver, estaremos muy pendientes. Y por último, en los deportes de rigor, una de las notas de rigor esta semana fue la negativa del delantero Águila, Julián Quiñones, de aceptar un llamado a la selección del país que lo vio nacer. Él es de Colombia. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué no se va a Colombia? Bueno, pues sucede que Quiñones quiere jugar con la selección mexicana. Todo esto lo platicó Duilio Davino, que es director de selecciones mayores de México, y aseguró que Quiñones está ya muy cerca de ser mexicano por naturalización y que Lozano podría elegirlo. No está nada seguro, no es que Lozano lo vaya a elegir, pero pues de alguna manera lo están avisando. Por eso digo, del dicho al hecho hay mucho trecho, aunque nunca faltará, y aunque nunca va a faltar quien esté en contra de que haya naturalizados en la selección, lo cierto es que muchos Quiñones en el área chica de las canchas nacionales, pues no abunda. Esto ha sido todo con las de rigor. Nos vamos a fondo con la entrevista en Diálogos por Yucatán. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos. Para el desorden de la realidad, el orden de las palabras. Por el principio, mejor se empieza. Este es nuestro preámbulo. Por años, hemos repetido la idea de que no hay mejor sistema político que la democracia. Debe elegirse democráticamente, lucharemos por la democracia. En nuestro país, ya se respira democracia. La democracia surgió en la antigua Grecia hacia siglo V a.C. Desde sus inicios, significó mecanismos para que el pueblo tomara decisiones directas sobre cómo vivir o decidir a sus representantes para que fuesen ellos quienes tomaran esas decisiones, tal y como ocurre en la actualidad. Aunque esto es correcto, la democracia es un concepto más amplio que implica la defensa de derechos humanos y la rendición de cuentas por parte de quien gobierna. Visto así, ¿podría alguien en su sano juicio oponerse a la democracia? Evidentemente no. Sin embargo, ningún sistema es perfecto y la democracia tampoco. De hecho, de acuerdo con Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, casi un tercio de la población mundial vivía bajo regímenes autoritarios. Además, Bachelet reconoció que en países de América Latina y el Caribe los ataques a la autoridad electoral eran evidentes y constantes. Sin embargo, la crisis democrática nace también de los propios electores, de mujeres y hombres que, en efecto, votan y eligen a candidatos libremente. No obstante, estos políticos no logran una mejoría sustancial respecto a las condiciones de vida que deseaban acabar. ¿De qué me sirve votar, dicen algunos, si mi vida no cambia, si mi vida no mejora? Es entonces cuando allí se da un caldo de cultivo donde los radicales se reproducen bien y donde las propuestas peligrosas surgen con apariencia racional. Fue la fórmula de Trump, de Bolsonaro y más recientemente de Javier Milei. Este diputado argentino fue el más votado en la elección primaria de Argentina y el mismo que ha pronunciado, entre otras barbaridades, la necesidad de quemar el Banco Central argentino o a favor de la venta de órganos humanos de manera completamente libre y abierta. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Es que existe algo mejor que la democracia? ¿Está en peligro la democracia? Hablemos más a fondo en Diálogos por Yucatán. La gente hablando se entiende, y por eso, llega ahora la entrevista de Diálogos por Yucatán. ¿Qué tal? Continuamos en este esfuerzo informativo Diálogos por Yucatán de Peninsular.medio y nos encontramos con un súper invitado en esta mañana, Ángel Rodríguez Aquino. Él es analista político, académico, director del Laboratorio de Políticas para la Seguridad y el Desarrollo. Pero yo la verdad conocí a Ángel, pues donde se conoce mucha gente y donde hay muy buenas opiniones en ahora X, antes Twitter, y bueno, evidentemente allá me llamó mucho la atención todo su trabajo, todas sus opiniones, y bueno, evidentemente hemos descubierto, nosotros hemos descubierto, porque no lo conocíamos, a un gran talento, un gran analista. Ángel, gracias por estar aquí, bienvenido a Peninsular.medio. Alejandro, muchísimas gracias por la invitación, un gusto, y pues
a la orden aquí para participar con ustedes. Pues si te parece, empezamos con la primera pregunta. Estamos hablando de crisis de la democracia. Y la primera pregunta sería esta, Ángel. ¿Qué importancia tiene la democracia en nuestras vidas y qué engloba el concepto de democracia? Mira, el concepto de democracia es un concepto muy amplio, es un concepto, digamos, teóricamente complejo, porque si tú le preguntas a cualquier persona en la calle, y creo que, o sea, a quien le preguntamos, oye, ¿qué entiendes por democracia? Te va a decir, pues es la forma en cómo elegimos a nuestros gobernantes a través del voto, ¿no? Y eso, teóricamente, nosotros le diríamos, pues es la perspectiva constitucional de democracia. Si la ley dice que para elegir a los gobernantes se hace por voto, entonces es una democracia. Pero entonces a mí me gusta mucho hacer el chiste claro, a ver, entonces la República Popular Democrática de Corea, que es Corea del Norte, claro, pues es una democracia en toda la extensión de la palabra, ¿no? Porque dice ahí República Popular Democrática. Cuando es una dictadura, lo sabemos. Cuando es una dictadura, exactamente, ¿no? China, por ejemplo, pues es una dictadura de partido único, pero es que la gente vota. Cuba, la gente vota por sus representantes, solamente puede votar los representantes del partido, y ya son los representantes del partido los que terminan votando por quién dirige al país. Entonces, democracia no se puede limitar solamente a la idea del voto, ¿no? Democracia va también hacia la lógica de cómo ese modelo o ese régimen, esa forma de gobierno genera ciertos beneficios. Es lo que conocemos como el enfoque subjetivo de la democracia, ¿no? Es decir, vinculamos democracia con acabar con la pobreza, con justicia social, con acabar con la desigualdad, con generar prosperidad, ¿no? Ese tipo de valores y de principios, que es lo que genera ruido sobre todo en América Latina, ¿no? Porque nos vendieron la democracia como el camino para salir de la pobreza, ¿no? El camino para acabar con esas circunstancias y ser entonces ya un país próspero, etcétera, etcétera. Digamos que la parte teórica más compleja de la democracia es un conjunto de reglas y de condiciones que permiten la participación política, que permiten la competencia, que permiten que la gente tenga información sobre las alternativas, que permiten que haya una renovación de gobierno constante, o sea, más características que solamente voté y elegí, ¿no? Correcto. Entonces, la democracia es muy importante para, digamos, en general las sociedades, porque es la forma en cómo el Estado se puede relacionar con la gente y entonces cómo la gente también puede influir en esa forma en cómo opera el Estado. Correcto, y es finalmente pues el sistema que se supone es el mejor para nosotros hoy en día, aunque bueno, evidentemente sabemos que está en crisis. ¿Por qué está en crisis? Pues porque hay gente que quizás no le gusta vivir en democracia o quiere quedarse en el poder mucho tiempo, caso de Cuba, caso de Corea del Norte, pero también, lo que dijiste muy bien ahorita, hay gente que ya se cansó de la democracia porque siente que no le va bien. En ese sentido, Ángel, ¿crees que está en riesgo la democracia en las partes del mundo donde son sistemas democráticos? Fíjate que ahorita lo fraseaste muy bien. Yo te iba a decir, la democracia no está en crisis, la democracia está en riesgo, ¿no? Está bajo ataque. Porque lo que está en crisis es precisamente la idea que tenemos de democracia, ¿no? O sea, la idea de que la democracia automáticamente nos va a acabar con la pobreza, la democracia automáticamente va a acabar con la desigualdad. Y el momento en el que no sucede, entonces la gente empieza a decir, bueno, ¿para qué quiero la democracia? ¿Para qué tengo la democracia? Y además, ¿para qué tengo aparatos bajo la lógica de la democracia que son carísimos? Okay, ¿no? Claro. Y entonces, claro, la idea de democracia como eso que nos va a ayudar entra en crisis y entonces empiezan a surgir espacios, personajes, movimientos que ponen en riesgo la democracia, ¿no? Básicamente lo que conocemos teóricamente como el populismo, que el populismo es precisamente una consecuencia natural de la democracia. El populismo solamente existe en democracias y termina por dinamitar las democracias. Ok, bueno, ahí empiezan las reflexiones muy profundas, Ángel, gracias. Bien, y continuando entonces con esto, Ángel, y pensando en México, ¿cuál te parece que es el estado de salud de la democracia en nuestro país? Fíjate que en México, lo sabrás mejor que yo, hemos tenido un camino larguísimo para construir esto que llamamos democracia mexicana, ¿no? O sea, un camino larguísimo que ha estado plagado sobre todo de la desconfianza, ¿no? Porque el siglo pasado quien determinaba quién ganaba las elecciones, o sea, esta elección de los gobernantes a través del voto, pues se daba a través de la lógica del partido hegemónico, ¿no? Y es hasta el 88, ¿no? En 1988, con todo el proceso
del llamado fraude electoral del 88 y etcétera, que tiene que transitar el sistema a una lógica más abierta y al establecimiento de instituciones que hoy llamamos tradicionalmente, y hacíamos muy común, muy normal, ¿no?, instituciones democráticas, pero que en el 88 era prácticamente impensable, revolucionario, radical, de cómo va a haber un grupo de ciudadanos que organicen las elecciones, cuando es el Estado el que tiene que organizar las elecciones. Esa transición y todo lo que vino después, todo el aparato que vino después, el sistema electoral mexicano actual está construido en la desconfianza, ¿no? Y tú lo ves, la gente lo puede ver en cómo se realizan las elecciones. El conteo de los votos o sea, la realización del voto es lápiz y papel, el conteo es a mano, es cantado, es en vivo, está todo el mundo ahí. Sí, todo el mundo está viendo. Los resultados se publican en las lonas, o sea, en las sábanas, ¿no? Fuera de que si se transmite electrónicamente o no, todos los datos están en lápiz y papel, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues porque lo está viendo todo el mundo y cualquiera puede ir tomando las fotos de las sábanas y con eso hacer la sumatoria y contrastarla con la oficial. La posibilidad de fraude es mínima, pero porque estamos construidos sobre esa desconfianza enorme, ¿no? El hecho de que esa desconfianza haya sido utilizada para cuestionar al propio sistema, que es lo que sucede hoy con el gobierno federal y con el presidente de la República, cuestionar el sistema está muy vinculado precisamente con lo que te decía del populismo. El populismo tiene tres, digamos, características principales. Primero, llega gracias a la democracia, pero en particular llega gracias a un elemento particular de la democracia, que es la mayoría, ¿no? La democracia no significa que gobierne la mayoría, la democracia significa que hay una forma de elegir a los gobernantes, pero al final tienes que gobernar para todo el mundo. Y el populismo te dice, no, gobierno para la mayoría porque fue la mayoría la que ganó. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que esa mayoría, ¿quién es? El pueblo, ¿no? Okay. En contraposición a la élite, los oligarcas, los millonarios, los enemigos del pueblo, ¿no? Entonces, ese segundo elemento es importante porque la mayoría es el pueblo. ¿Quién va a ser la minoría? Los que no son pueblo, ¿no? Que a veces son enemigos, ¿no? No, es que son enemigos. La lógica del populismo es, son los enemigos del pueblo. Lo que no está en la mayoría son los enemigos del pueblo. ¿Por qué vamos a gobernar para los enemigos? Y el tercer elemento es utilizar la democracia para consolidar la lógica del pueblo, que es la lógica de la mayoría, ¿no? Entonces, cualquiera que no entre en esa lógica de la mayoría, que no entre en la lógica del pueblo, automáticamente es enemigo del pueblo, ¿no? Y lo puedes ver en México, pero también lo puedes ver, lo pudimos haber visto con Trump en Estados Unidos, lo pudimos haber visto en Turquía, lo podemos ver en Rusia, lo podemos ver en China. O sea, hay muchas repeticiones. No importa si es en Brasil, por ejemplo, con Jair Bolsonaro, no importa si es de izquierda o derecha, ¿no? Tiene sus detalles. En Italia, por ejemplo, con Meloni. O sea, la característica es esa. Hay un enemigo que no es el pueblo, ¿no? O sea, si no es pueblo, es el enemigo. Y eso es lo que ves acá, ¿no? El simple y sencillo hecho, el discurso del presidente es ¿no? Es que el pueblo bueno, es que el pueblo contra los conservadores, los fifís, los reaccionarios, todos aquellos que no están. Y él mismo lo dice, ¿no? Si no estás con el proyecto de nación, si no estás con este gobierno, si lo atacas... Eres enemigo. Eres, ¿no?, enemigo, sí. Y lo dice tal cual, ¿no? Entonces, correcto. Ese es el gran riesgo para la democracia, de romper esta idea de la democracia funciona como un sistema para tomar decisiones y volver la idea de la democracia como esta justificación del por qué alguien puede tener, o un grupo pueden tener todo el poder. ¿Por qué? Porque fue democrático como llegamos, porque la mayoría lo decidió. Y el hecho, o sea, el argumento de que la mayoría haya cedido el poder a alguien no es democrático. Y eso también, pues, permitiría o abriría la puerta a acciones que nos parecerían completamente injustas, pero bajo este contexto que acabas de pintar, son legítimas porque son guiadas en bien del pueblo, ¿no? Y esa es una gran discusión porque tienes legitimidad versus legalidad, ¿no? O sea, el presidente López Obrador, cuando perdió la elección de 2006, ¿no?, que se volvió presidente legítimo, no legal, no presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, que es el cargo legal, el presidente legítimo de México. Dijo, sí, yo legalmente no seré reconocido, pero en el corazón de la gente soy. Y el tema es que la legitimidad y la legalidad teóricamente van de la mano, ¿no? Pero la legitimidad tiene que ver con la disposición de la sociedad, la disposición de la gente a obedecer el mandato legal, ¿no? Y cuando no hay esa legitimidad, o al revés, cuando esa legitimidad te da la fuerza suficiente para desconocer la ley,
¿no? O sea, que el presidente hoy dice, no me van con que la ley es la ley. Oye, pero o sea, es algo ilegal, no me importa, tengo el respaldo del pueblo. Es legítimo. Exactamente, es legítimo. Eso te empieza a generar esas dudas y esas cuestiones de, bueno, ¿cómo construyo las reglas del juego para que funcione? Y a ver, no significa que las leyes sean inamovibles, ¿no? Si las leyes se vuelven ilegítimas, pues por supuesto que va a haber que cambiarlas. Pero las leyes también existen para contener ese ejercicio del poder, y esa es la parte importante, ¿no? Si las leyes establecen que el presidente de la República no puede hacer algo precisamente para contener ese ejercicio del poder y tiene los contrapesos de la división de poderes, no porque tenga la mayoría se va a desconocer ese contrapeso del poder, ¿no? Ese también es una característica de la democracia. Correcto. Muy bien. Oye, sí, bueno, me dejas pensando muchísimas cosas, pero la lectura es muy buena y refleja y nos permite entender muy bien por qué muchas veces el presidente se enoja o por qué, pero el punto es ese, ¿no? El Poder Judicial y el Poder Judicial ahora, ¿no? Es el que tiene que, evidentemente, contraponerse y frenar a muchas de las cosas que el presidente hace. Creo que hay un órgano que, de alguna manera, ha permitido que se materialice la democracia en los procesos electorales y se llama Instituto Nacional Electoral. Claro. La pregunta es, ¿verdaderamente estaba mal el INE? ¿Verdaderamente necesitaba renovarse? ¿Lo estaba haciendo muy bien? ¿Lo estaba haciendo muy mal? ¿Tú cómo lo ves? Mira, más que hacer una evaluación de si estaba bien o mal, yo te pondría un análisis muy concreto. Desde que surge entonces el IFE, ¿no? El Instituto Federal Electoral, con los primeros consejeros ciudadanos, con los personajes, o sea, con el propio Santiago Krill, con María Barbán, José Goldenberg, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo no? Desde entonces, y eso es muy particular de la historia electoral mexicana, porque desde el 88-91, la reforma electoral del 91, que crea el instituto, que transforma los procesos, prácticamente cada 3 años hemos tenido una reforma electoral. Pequeña o grande, pero cada 3 años hemos tenido, o sea, prácticamente cada proceso electoral tenemos y hacemos cambios a las leyes electorales. Vino la del 91, vino la del 94-95, que le dio más peso a la oposición, vino la del 97, vino la del 2000. En 2003, los partidos reformaron y cambiaron a los consejeros del IFE, porque el IFE puso una multa de como 600-700 millones de pesos a todos los partidos por las campañas del 2000. El detalle aquí es que el Congreso, finalmente, la Cámara de Diputados, es la que tiene el control sobre el INE, sobre el IFE. Entonces lo puede renovar, ¿no? El Congreso es el que tiene el control sobre el Código Electoral, sobre las leyes electorales, y entonces las puede modificar en cualquier momento. Siempre y cuando entre dentro de los periodos, ¿no? Evidentemente no se puede modificar en el periodo electoral, pero de ahí en fuera, como ahora, ¿no? Tenía que modificarse antes de mayo, si no, no entraban las reformas electorales. Pero prácticamente cada 3 años hacemos cambios. Y esos cambios también afectan, evidentemente, al instituto, ¿no? En su conformación. Si había que cambiar o no a los consejeros, o sea, venía el proceso de renovación, eso era irremediable, terminaban sus encargos y había que cambiar de perfiles. Eso no era sorpresa. Si venían haciendo buen trabajo o no, yo creo que yo lo evaluaría positivamente, porque organizar las elecciones con ese nivel de certeza en un país donde te decía la desconfianza es brutal. O sea, no hay un reconocimiento generalizado de que algunas elecciones realizadas por el INE no hayan sido como el resultado lo reflejó, ¿no? Okay. Más allá, o sea, incluso 2006. Eso te iba a decir, bueno, la del 2006, cuestionadísima para siempre, ¿no? Cuestionada, pero no al grado de la del 88, por ejemplo. Ah, no, por supuesto. O sea, todo el mundo en el 88 estaba segurísimo que había habido fraude. Sí. O sea, hasta los mismos periodistas, ¿no? Es correcto. Y hasta lo podían decir con una seguridad de tuvimos que hacerlo para que, ¿no? 2006 no. O sea, 2006 había gente que genuinamente decía, ese fue el resultado. Y tan es así que la aprobación de Felipe Calderón fue la misma que López Obrador al iniciar su sexenio, ¿no? O sea, correcto. Hablando de legitimidad. Sí, correcto. Pero lo que voy es, la renovación del INE era un proceso natural, porque estaba establecido en los tiempos, eso no era novedad. Lo que sí es cómo el instituto entra dentro de los cálculos del presidente, otra vez bajo la lógica de que el presidente tiene o quiere tener todo el poder y la operación de todo el proceso político. El INE tenía que cambiar, yo te diría, cambia naturalmente conforme lo que te decía, cambia en las leyes electorales, ¿no? Entonces, no nos sorprenda que en 3 años o en 2 años, ya una vez concluidas las elecciones de 2024, tengamos una reforma donde, por ejemplo, se incluyan las elecciones primarias.
que en la práctica es lo que tenemos ahorita, ¿no? Y ahorita todo el mundo está diciendo es que son actos anticipados de campañas, que están violando la ley. Bueno, pues si cambias la ley y metes campañas primarias, no pasa nada, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, o sea, nuestro sistema electoral tiene, por la propia dinámica política y por la propia participación de los partidos, reformas prácticamente cada 3 años, ¿no? Se intentó hacer la reforma después de 2021 para acomodar el INE de cara al 24, no funcionó. Seguramente va a venir una reforma en ese sentido después, dependerá del acomodo del Congreso con la nueva legislatura, etcétera, etcétera. Bien. La renovación de los consejeros, te digo, era natural, terminaban sus encargos, más bien era la disputa de quiénes iban a ser esos nuevos consejeros, qué perfiles iban a ser, que al final, en mi opinión, creo que quedó bastante neutro, digamos, ¿no? Era lógico que iban a entrar perfiles vinculados a Morena, tienen la mayoría, pero también no fue una toma completa. Creo que la salida al final del sorteo y demás fue una de las salidas, digamos, más salomónicas que pudimos haber tenido. Correcto. Ángel, para terminar, y hay mucho más que platicar sobre esto, evidentemente, ojalá no sea es la primera, ojalá no sea la última que nos visitas. Claro. ¿Cómo podemos contribuir a la democracia más allá de saliendo a votar? Como que eso lo tenemos claro, y Yucatán es un estado que históricamente participa. Claro. Bien por los yucatecos y las yucatecas que salen a votar. ¿Qué más hay que hacer para contribuir a la democracia de este país, en tu opinión? Claro. Mira, como bien dices, votar es como el principal, ¿no? Porque es la expresión de tu decisión y eso ya te está involucrando, ¿no? Al salir y participar en la decisión ya estás participando activamente en política. Y como bien dices, Yucatán es uno de los ejemplos nacionales más importantes en cuanto a niveles de participación, pero hay un paso previo a la participación que es la información, ¿no? Porque no solamente salir y bueno, voy a ver ese día quién están en la boleta, sí me suena esta persona, la escuché alguna vez, le voy a votar y se acabó. Es informarnos, ¿no? Y lo que te decía al principio del espacio, uno de los elementos de la democracia es el acceso a la información, qué tipo de información, contrastar las alternativas y entonces tener ya una idea de cuál es la mejor opción. El informarnos de quiénes están compitiendo, qué están proponiendo, cómo lo están proponiendo, cuáles son sus antecedentes, cuáles han sido sus resultados, es, digamos, que lo ideal que debería haber en una democracia, ¿no? Que no solamente sea un voto, sino que sea un voto informado. El problema aquí es que para el mexicano es carísimo participar. O sea, necesita tiempo para conocer los perfiles, informarse, conocer las alternativas, entenderlas, ¿no? Y ¿de dónde sacas tiempo cuando tienes que hacer otras cosas como trabajar para llevar el sustento a la familia? Por supuesto. ¿No? Entonces, sí. O sea, lo que le podemos pedir al ciudadano, a la ciudadana es infórmate, contrasta. Pero sí hay una chamba detrás ahí que es cómo hago más fácil ese proceso de información, y eso nos toca a todas, autoridades, sociedad civil, academia, ciudadanía, empresas, a todo el mundo. Muy bien. Pues Ángel, se nos ha agotado el tiempo, te agradezco mucho tu presencia y agradecemos, por supuesto, la amable atención de la gente que nos sigue. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Esto fue Diálogos por Yucatán. Fin del programa. Pero no de la conexión. Escríbenos a noticias.medio@gmail.com o a nuestras redes sociales para sugerir los temas que quieres escuchar o para dar a conocer tu opinión. Esto fue Diálogos por Yucatán, donde nos escuchamos para entendernos. Hasta la próxima.